Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Este jueves 30 de octubre del 2025, con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. ¿Y qué tenemos para ustedes en el día de hoy? Bueno, sigue dando de qué hablar el huracán Melissa, que ya ustedes saben los desastres declarados de catástrofe total en Jamaica. Siguió hacia Cuba y Cuba que se la está llevando quien la trajo. Imagínense ustedes, en la zona aquí oriental, Santiago de Cuba y todo eso, las destrucciones son también significativas. Y un país, entonces Estados Unidos va a ir en ayuda de los países afectados. Sin embargo, alertó Marco Rubio de que a Cuba no se le iba por todos esos problemas de retalaciones políticas que hay. Imagínense ustedes cómo va a salir Cuba con todos esos problemas que tiene y ahora estos adicionales. Éramos muchos, como dice el refrán aquí, y por demás parió la abuela. Bueno, hay declaraciones del ministro de Agricultura ya con unas cifras revisadas. Aquel era un preliminar. Habrá opiniones en una dirección y en otra. Yo la verdad que no pretendo, y ya yo planteé mi posición. Yo entiendo que el gobierno tiene que hacer y tomar las previsiones del lugar. Uno no puede estar criticando de todo, por todo y de todo y por todo. Igual si hay necesidad, si la hubiera, real, objetiva, de tener que agilizar algunos procesos administrativos y eso solo se pudiera hacer mediante una emergencia, tampoco hay que estar rasgándose la vestidura. Los gobiernos tienen que hacer las cosas. Al final del día, las licitaciones también se hacen y usted ve todos los problemas que hay. Ahí hay algo que vamos a comentar sobre lo de Intran, que sometieron el expediente, ¿verdad? Hoy hay prensa que lo desglosan en detalle ya lo contenido en el expediente y uno se pone a pensar que si usted creyera la 340 y que todo se hace como Dios manda, eso tampoco es tan así. O sea que también aquí hay mucho de hipocresía. Las declaraciones del ministro, está eso que... Senasa, también vamos a comentar que apareció a la Cámara de Cuentas ahora con una auditoría del 19, del 15 al 19. La que estamos esperando es la del desfalco mega millonario, que el presidente los otros días lo quiso, dijo que no, que eso era un problema por falta de recursos, porque se habían incluido 2 millones y que se había aumentado la cobertura. Nada de eso era por eso. Ya sabemos el lío de Senasa, no se ha vuelto a mencionar, entonces ahora se saca en la prensa profusamente esto de Intran, que tiene que ver con esta administración. Tú me dirías, una gente de afuera, bueno, pero es de lo mismo, es del mismo gobierno. Sí, pero como que sí, como que no. Pues entonces se ponen cosas que no abarcan realmente todo el diapasón total. Ahorita les comento qué es lo que quiero significar con eso, pero entonces sale todo así. Y ya a uno se le olvidó Senasa. Porque entiendo el fenómeno que pasó, obviamente ocupa la prensa y todos esos otros temas quedan relegados, eso sí. Pero cuando es con otro tipo de interés, entonces uno como que se pone chivo, como decía aquí, eso típico del dominicano. El dominicano siempre está chivo. Pero ahorita lo entramos para desglosarlo y hacer realmente lo que nosotros acostumbramos, que es desmenuzar esos temas, no realmente cantaletear que dijo fulano, que señaló sutano, que salió tal cosa. No. Aquí le sacamos el hilito al bollito. Entonces, eso por ese lado. Ayer comentábamos declaraciones del ministro de Hacienda y el ex ministro de Hacienda que iban de la mano, confluían en la misma posición del presidente. Bueno, la estabilidad, el equilibrio, no se puede sacar ese dinero porque entonces va a desestabilizar. Sí, pero a mí me lo pueden sacar y me pueden desestabilizar a mí y mi finanza y mi economía. Quiero decir la suya, usted que me está viendo, y la de todos nosotros. A nosotros sí, el gobierno sí no. Nosotros no tenemos de dónde apelar.
el gobierno siempre sí tiene de dónde apelar. Porque dinero los imprime en el Banco Central. Dinero nos quita a nosotros de los impuestos. Dinero a discreción gasta y asigna y regala y adjudica y qué sé yo qué, o sea, pero uno no tiene de dónde coger. Entonces es diferente. Y veíamos ese enfoque que ellos les daban, parcial, a la ley se aplica parcial, dice Magín, solo porque puede afectar la estabilidad, pero usted no busca otras soluciones, como decía el consultor del BID, que veíamos hacía un par de días, la reforma fiscal puede enfrentar la parte de la colusión en las compras públicas. Hablando de eso que yo ahora mismo acababa, por cierto, de las emergencias y que si hay que declarar emergencia, la 340, no, pero no es violar los procedimientos, claro que no implica violar los procedimientos, pero que también aquí sabemos que la tablita se brinca con 340, con 339, con 341 y con cualquier número. Y el que sabe de lo que yo estoy hablando, el que conoce de eso sabe, ¿verdad? Que tú sabes que es así. Bueno, están los escándalos de INAVIE. ¿Cuántos escándalos no hubo en todas las licitaciones que hubo? ¿Usted ha visto que haya habido un sometimiento? Entonces también es que nos gusta como que leernos la carta entre gitanos. Nos gusta. Como que nos creemos los cuentos, nos lo echamos nosotros mismos y nos los creemos. Ahí sale Senasa con una auditoría de cuando Cuca bailaba. De gente que quizás son más serios que lo que hicieron la auditoría, porque yo creo que abarca hasta el periodo de Chanel Rosa y de otra señora que estaba ahí, donde no se oyó ni un ruidito. No se oyó nada nunca. Ahora es que ha explotado el lío. Pero ahora el lío explota de las manos. Esa granada sin espoleta queda en las manos del principal activo político de entonces de la campaña del actual presidente, del señor Jacín, que era el director del sector externo. Y ustedes saben que ese sector externo, los sectores externos, son hasta más importantes, tienen su importancia, no quiero decir más o menos, lo que sea, tiene tanta importancia y relevancia que las mismas estructuras partidarias. Porque el que no quiere meterse en un partido, no le gusta ir a reuniones, a mí no me estén fuñendo y que un viernes a las 6 de la tarde que yo voy a una reunión, y no, hay gente que no se mete en eso, pero colaboran, están y se en grupos de apoyo, que los de seguro, que los de los carros, que los constructores, que los ingenieros, que los eléctricos, que los agrícolas. Entonces se aglutinan y eso es sector externo, por lo general es trascendental y esas personas manejan mucha influencia tienen, y obviamente cuando es el gobierno, pues así ahí él recibió y ahí él, bueno, entonces el lío ahora, salen de que van a hacer una auditoría de cuando Cuca bailaba. Ahorita les doy los detalles, porque son cosas que uno dice, como que está saliendo muchas cosas y nos marean y nos abruman y no nos vamos realmente a lo sustantivo y se nos quiere desviar la atención. Bueno, así las cosas, ahora me entraremos en eso. El presidente Donald Trump, a nivel internacional, está por allá por el Asia, acaba de tener una importantísima reunión con Xi Jinping en Seúl, en Corea. Tuvo una con los coreanos, hablan de cantidad de inversión que se va a hacer en Corea, autorizó la construcción de un submarino nuclear en los astilleros de Filadelfia, que Corea va a invertir, de que acordó pagar. Esas son las cosas que dice Trump. Cuando uno entra en la realidad se da cuenta que no es así, porque ¿qué le van a pagar? Por la reducción de los aranceles. Un país no paga por reducción de aranceles. Embute. El arancel lo pagan, las tarifas lo pagan los consumidores americanos, es lo primero. Lo segundo, una empresa no es un gobierno. El gobierno sí recauda de las empresas, pero las empresas no le van a pagar a un gobierno porque arancel, ¿qué es lo que le van a pagar? Pero esas son las boberías que él habla y mezcla ahí, a cambio de una reducción de los aranceles. O sea, Corea le va a pagar como que yo te voy a dar un soborno, como que yo te voy a dar una coima, como que yo te voy a chantajear
Corea le va a pagar a Estados Unidos 350 mil millones de dólares porque me bajó los aranceles. Los aranceles no afectan a Corea, al Estado coreano. Los aranceles afectan a las empresas coreanas. Y el Estado coreano se suple, se nutre de los impuestos que les cobra y los royalties a las empresas coreanas. Luego, ¿cómo va el Estado a pagar nada? No puede, es un disparate. Pero esas son las boberías que él dice y se riegan en la prensa. Al final tienen que salir a clarificarla y al final ni siquiera son las empresas coreanas. Lo va a pagar el consumidor americano cuando compre un vehículo, cuando compre algo de Hyundai Machinery Industries, cualquier cosa. Pero bueno, así están las cosas, que va a adquirir gran cantidad de petróleo y gas, excelente, perfecto, pues si la necesitan y la pueden comprar de Estados Unidos, ¿dónde más la van a comprar? Claro que la pueden comprar de allá. Bueno, un submarino nuclear, que no sea diésel, que son los normales, convencionales que existen al día de hoy, sino con combustible nuclear, etcétera. Y acordó eso. Pero en esa reunión con Xi Jinping, él la cataloga del 1 al 10. ¿Cómo usted entiende que fue la reunión? 12. Así son todas las cosas de Trump. Si es para promocionarlo, lo máximo, el superlativo, si le afecta, es para ponerlo chiquitico. Es un demonio en ese tipo de cosas, se las sabe todas. Bueno, el hecho es que en esa reunión con Xi Jinping se anunció que, ustedes saben que él le había establecido un impuesto al fentanilo. México, Canadá, ¿se acuerdan? Y a China también, y le puso 20%. Bueno, ahora acordaron, dice que la reunión fue excelente, y no lo dudo, porque la guerra comercial, los mercados venían representándolo en positivo todo, porque se preveía, obviamente Trump y Xi Jinping lo que van es a rubricar y a ponerse de acuerdo las negociaciones que ya venían celebrándose. Recuérdense que se reunieron en Suecia, tuvieron varias secciones, se bajó de 150 y 125 los aranceles, ¿recuerdan ustedes? Se bajó a 45, 25.1, 15, pero hay otros aranceles puntuales entre el acero, la cosa, las restricciones a las ventas de los semiconductores, los chips avanzados, la suspensión, las restricciones que estableció China, que tenía 7 tierras raras, lo amplió a 12, 5 más en estos días, y restricciones, pero esas tierras raras son las que se usan para todos los equipos electrónicos, radares, telecomunicación, todo ese tipo de cosas, bueno, electrónica avanzada, etcétera. Entonces acordaron bajar del 20 al 10 el del fentanil para todos los productos, no hay restricción alguna en cuanto a eso. A cambio de eso, porque China iba a tomar con los precursores y equipos. Lo que pasa es que el fentanil se usa para muchos asuntos de anestesia y se usa para muchas otras cosas. Lo que pasa es que los delincuentes lo procesan y sacan esa droga criminal que anda matando a la gente en Estados Unidos. Entonces, a cambio de eso, China iba a retomar las compras masivas que acostumbra, pues China compra mucho de todo, mucho, China es gigantesco, de soya y otros productos agrícolas, que estaban al grito los productores norteamericanos y quebrando muchos, porque el AID le compraba de esos productos para repartirlos en el mundo, en las ayudas que hacía, y les permitía a ellos subsistir. O sea, China, con esta guerra comercial que desató Trump, dejó de comprarle soya, trigo y esos productos y lo está comprando Argentina, Brasil, que elevaron sus ventas de manera enorme. Entonces, en este acuerdo ahora China no tiene problema porque si lo había venido comprando de allá y es a buen precio y lo compra, ya no tiene problema. Esto es un mecanismo de negociación porque justamente en esos estados colorados, como decíamos aquí, colorados, rojos, son republicanos, Trump que arrasa, que gana con el 80% en esos, imagínense, Dakota, Wyoming, que eso es Monte y Culebra, Montana, Luisiana y todos esos países del sur por ahí que producen mucho, gigantesco, esos productos están al grito.
Entonces, esta es una buena decisión porque él va a respirar ahí, van esos productores que estaban quebrando o quebraban o iban a quebrar, habiendo perdido ese mercado que se le había mudado, y China va a reciprocar porque le interesa mantener esas buenas relaciones cordiales. Entonces va a comprar gran cantidad, lo que compraba por lo general, pero como siempre, aplicando la teoría de la diversificación del portafolio, que a pesar de que se acordó y se va a ampliar por un año y seguramente va a ser cada año se va a ir renovando, la liberación que se hizo a las restricciones a la tierra rara, también en contraparte, China va a seguir comprando de Brasil, de Argentina, porque le interesa desarrollar sus relaciones comerciales con esos países y diversificar sus adquisiciones. Así no está a expensa de los precios que le pongan los productores americanos, ni de las de cómo amanezca Trump mañana o pasado, que es otra de las cosas que siempre se dicen. Aunque no creo que con China se atreva, porque China le demostró que con nosotros tiene que sentarse, porque nosotros no somos un chiquitico como Colombia, que tú lo jamaqueas y lo pones para aquí para acá. Bajaron de 57 a 47, otras restricciones que había en otros sectores y eso. O sea que Estados Unidos, la liberalización de las restricciones a las tierras raras, también le autorizó, le liberalizó, facilitó, digamos, para la compra de chips semiconductores avanzados por parte de China, que se le habían prohibido a Nvidia y a otras compañías que han experimentado un brinco enorme. Ahorita entro en la parte de los mercados bursátiles en función de eso. Todo el mundo festejando, porque yo se lo dije a ustedes, si Trump no arranca con esa locura, el Liberation Day aquel que fue el 9 de abril, creo que fue, que puso tarifa y se le cayeron los mercados y los bonos del tesoro se fueron al piso y las tasas de interés empezaron a subir, y eso es totalmente afecta a la economía norteamericana. En la esencia, en el corazón mismo de la economía, tuvo que echar para atrás. Y que obviamente ha seguido y nos dejó a nosotros 10%, a todo el mundo dice 10%, pero al final del día, si todos pagamos 10%, supuestamente de tarifa, no lo pagamos, lo pagan los consumidores americanos, porque todos esos productos llegan con 10% incluido de su precio al consumidor americano. Y él dice que claro, tú te estás llenando de dinero, pero cobrándole a tus ciudadanos. A tus ciudadanos, que a propósito sigue cerrado el Congreso, el presupuesto. Entonces, los mercados en positivos, todos. Yo le dije 44,000 las unidades, el Dow Jones. Si Trump no hubiera empezado a hacer todas esas cosas, a medio año hubiera estado en 50,000 porque estaba controlada la inflación, había bajado a 2.4, ahora está en 3.1. Ahorita entramos en la parte de la Federal, que bajó la tasa también ayer. Entonces, hay muchas cosas positivas. Él es que como cuando el agua está, usted ha visto lo que es una noria. Una noria en los ríos, cerca del río, en la arena, uno hacía hoyo, empezaba a hollar y llegaba un momento en que empezaba a emanar agua. Y esa agua usted lo dejaba tranquilo ahí y esa agua salía cristalina, transparente. Entonces, cuando uno iba a hacer el ocrio a los ríos, entonces uno cogía esas aguas de ahí y salía como filtrada, limpia. Pero si tú te ponías a moverlo, eso se ponía totalmente turbio. Él es que ha enturbiado todo en el mundo, en todos los sentidos prácticamente. Pero un gran avance esa reunión y otras que tuvo. Lo que él dice, lo que él habla, cómo lo vende, cómo lo señala, ya esos son otros 500. Pero bueno, muy buena esa reunión porque libera el ambiente internacional de esos problemas. Posiblemente presionen a Rusia con el asunto. Él tenía que dejar de comprarle combustible a Rusia, pero ellos tienen unos acuerdos ya muy entrelazados. Rusia prácticamente está dependiendo de China, pero es para fines de presionarlo con el asunto de Ucrania. Sigue Putin bombardeando ciudades sin ton ni son, sin dejar de descansar, y Ucrania sigue poniéndole sanciones energéticas. ¿Qué quiero decir con eso? Bombardeándole la refinería. Alrededor de 20 de las 38 refinerías
de las más grandes de Rusia, bombardeadas, sacadas de circulación, afectadas en su producción. Se ha reducido la producción de refinados en más de un 20, un 22, un 27%, ya va. Tienen que vender el crudo a nivel internacional, a descuento, y no es lo mismo. Porque además de que lo venden a descuento, no es lo mismo vender un galón, un barril de diésel, que vender un barril de Ural, del petróleo cruzo, que si este me sale en 60, el otro mes lo vendo en 90 porque yo le añadí valor. No es lo mismo, para nada. Entonces, eso es por ese lado, muy bueno, muy importante, muy tranquilizador esa reunión. En Brasil, ustedes saben que ayer había habido lo que les decía de las favelas, le explicaba, fue ayer, ¿no? Sí. Llevaban 60 muertos en ese entonces, ahora informan que van a 132 los muertos. Bueno, si entran los militares a poner el orden, a apresar, con 100 órdenes de consucencia, o el Estado se aplica o no se deja de aplicar. Entonces hagan una república federal en las favelas que la gobierne el crimen organizado. Okay, es muy fácil decirlo desde aquí. Lo que pasa es que eso se dejó que se descontrolara de tal manera que miren ustedes este desastre. Eso es lo que más se parece a Gaza, ¿no es verdad? Que por cierto, ahí andan los líos, matan 100 los israelíes, y bombardean. Aparentemente hay un acuerdo al fuego, pero las cosas ahí siguen complicadas. 132 suben los muertos, la operación policial más letal de Río de Janeiro. Dice el secretario de la Policía Civil que solo fueron abatidos los sospechosos que optaron por el enfrentamiento. Bien hecho. ¿Qué iban a hacer los militares? Enfrentarlo. Como aquí se habla de los enfrentamientos, ¿verdad? Los intercambios de disparos, pero ahí es verdad. Ahí fue a tiro y tiro. Fue una acción legítima del Estado para cumplir órdenes de prisión. O el Estado hace cumplir la ley, o que se retire y suelten eso y digan, bueno, en cada favela que gobierne el crimen organizado. ¿Cómo lo hace? Lo dejaron llegar demasiado lejos. Miren ustedes la situación. Y eso va a tener muchas consecuencias. Miren Ecuador cómo está. Bien, entonces retomando el tema inicial que hablábamos de los comentarios de los dos ministros de Hacienda y la posición del presidente con que, bueno, no podemos porque van a disminuirse los recursos del Estado, pero para nosotros los ciudadanos sí se nos pueden disminuir los recursos nuestros de supervivencia. Entonces yo le decía, por eso no es de extrañar que haya tan mala percepción en la población con los temas económicos. Porque obviamente en la madre que le dan a uno en los bolsillos con el incremento de la inflación, con el incremento de los precios, gracias. Y cuando tú ves decisiones como esa, que lo que tratan es de exprimir más al contribuyente, no salir, como decía ese consultor, enfrente en la colusión, en las compras del Estado, los acuerdos que se hacen, que ahí se reduce, en un 50% que se reduzcan, dice él, ¿te acuerdan? Dábamos los datos, se reduce alrededor de la mitad el déficit fiscal, que es de un 3% del producto. Entonces no vengan a cogernos piedra para los más chiquitos, que no nos van a indexar, porque entonces el Estado dejaría de recibir una proporción de salario. Ahí veía unos muchachos comentando, eso no implica que no suban el salario, es que la indexación, la parte de impositiva del salario. O sea, alguien decía, no, pero que tienen que subirlo a 50,000. No, es que si tú ganas 50, hoy pagas por la diferencia de 34 a 50. Pero si tú ganas 34, tú no pagas impuestos. Pero si tú ganas 34, no es que te van a subir de 34 a 50,000. Oía a uno de la radio explicando, yo iba a Jaina a buscar algo ayer. Digo, él está hablando una cosa que no es lo que no es. Es la parte de lo que uno le paga de impuesto al Estado. Si tú ganas 100,000, 60, tú estás pagando de los 34 de abajo, no pagas. De ahí en hacia de arriba, de 34 a 60 tú pagas por esa porción. De 34 a 50 tú pagas de esa porción. De 34 a 40, si tú ganas 40, por esos 6,000 pagas impuestos, que no debería, etcétera, etcétera. Y sigue subiendo. Entonces, obviamente, entonces fíjense ustedes cómo es muy fácil verlo desde ese punto de vista
Y hago ese comentario porque el senador Antonio Tavera dice, la reforma fiscal debe servir al pueblo, no solo recaudar. Debió sentarlo a Magín, a mi amigo, querido amigo Magín, y a Jochi, también amigo mío, sentarlo los dos ahí y decirle, no, como cuando en el colegio, la monja una vez me pusieron a mí a escribir 500 veces, qué sé yo, qué cosa, yo no sé qué fue lo que hice, uno era pequeños delincuentes en la escuela, uno hacía mucho desastre. Poner a Magín y a Jochi a escribir, no vuelvo a decir tal cosa 500 veces, la reforma fiscal debe servir al pueblo, no solo debe ser para recaudar. Es una reforma que promueva la equidad y fortalezca los servicios públicos. Pero entonces el Estado recauda dinero y los servicios públicos todos manga por hombro. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Para dar tarjeta joven, apeame 1, jondeame 2, un bono gas por allí, bono luz por allá, el otro por aquí, SENASA a todo el mundo, sin pedirlo y sin necesitarlo. Gente que no necesitan SENASA están inscritas en SENASA. Entonces arman el lío, lo meten ahí y después no controlan ni siquiera el dispendio que hay en SENASA. Quien tiene más debe aportar más, dice el senador Tavera. Eso significa que es una reforma progresiva. La que Jochi presentó y el presidente Luis Abinader presentaron y la echaron para atrás huyendo, gracias a Dios, porque nadie sabe en qué iba a quedar esto. Era totalmente regresiva, en contra de eso que dice aquí. Quien más tiene, quien más gana, que pague más. Ojalá yo pagarle. Yo le pagué este año 1 millón de pesos al Estado en impuestos sobre la renta, por ejemplo. Y yo le diría al pequeño, yo quisiera pagarle 5 millones. No es 1, no, yo quisiera pagarle 5 millones. No como los ladrones por ahí que se quedan con esos cuartos y evaden. No. Si yo le pagué 1 millón y me gané 5, y si yo me ganara 15 y le pagara 5, ¿no es mejor? Exacto. Si yo me gano más, yo pago más. Entonces, subrayó la necesidad de transformar el sistema de pensiones, que no garantiza una pensión digna, etcétera, etcétera. Dice, pero como estamos hablando de eso, sobre indexación y pacto. El pacto fiscal debe ser justo, transparente y orientado a mejorar el gasto público. Estamos gastando mucho en gasto corriente y no tenemos ganas de inversión en gasto de capital. Dice, la justicia debe ser predecible, la justicia, y se debe aplicar la ley sin importar el color político. Eso es como si él estuviera haciendo un mea culpa, porque ayer veía una encuesta que yo no le creo tampoco, pero hay cosas que no la pueden ocultar. Decían, ¿usted cree que existe corrupción en este gobierno comparado con los otros o con algo? Era así, un 70% decía que mucho y un 70 y un 20 y pico, o sea, la suma daba 90 y algo. Y otro como decía que había. O sea, cuando usted ve esos números, dice, espérate, ¿y entonces? Pues cuando uno ve ahora que la Cámara de Cuentas señala que vuelve a colocarse, dice, el seguro vuelve a colocarse sobre la mesa. Luego del escándalo de corrupción, esto dice la prensa, ¿vuelve a colocarse? No. Lo colocan, pero lo colocan de una manera como cuando hablaron de que no, pero fuimos nosotros que mandamos una investigación y el doctor Jacín dijo, sí, yo fui que mandé a hacer la investigación después, no, fui yo que la mandé a hacer en noviembre, pero esa tenía que ver con 40 milloncitos de pesos de un call center y una bobería. Eso no tiene nada que ver con los miles de millones, miles de millones que hay en el desfalco incluido y no se oye nada de Berenice y ahora resulta que hay una auditoría de la Cámara de Cuentas de enero del 2017 al 2019. Ahora publican un informe donde meten un grupo de gente, sabrá Dios qué pasa ahí. Efectos distorsionantes. No, para eso es como para marear a uno. Efectos distorsionantes en los estados financieros. Eso existe en cualquier auditoría. Y entonces usted va a los ejecutivos y le pregunta, mire esto. No, ese papel está aquí. Mira, yo no lo encontré allá, pero yo sí lo tengo aquí. Míralo aquí. Usted guarda todos sus papeles por si acaso, para cuando sea. Cuyas responsabilidades corresponden a la gestión del director ejecutivo. O sea, si eso le corresponde a Chanel Rosa, que por cierto debió de haber salido diputado cuando corrió para el distrito, un tipo con todas las
de la ley, reconocido, serio, eficiente, competente, de buena imagen y todo. Entonces, los principales hallazgos, vamos a reírnos. Adquisición de bienes sin aplicar los procedimientos de compra. Oye. Auxiliar de cuenta por cobrar con saldo negativo. O sea, yo tengo una cuenta por cobrar, pero apareció que es negativo la cuenta por cobrar. Eso son boberías administrativas. Pago de regalía pascual en exceso y por debajo de lo correspondiente. A uno en exceso y a otro por debajo de lo correspondiente. Empleados incluidos en nómina de otras instituciones. El expediente fue remitido a la Procuraduría. ¿Y dónde está ahí el aspecto pecaminoso de esa auditoría? Por esa bobería que usted está diciendo aquí, que el auxiliar de cuenta por cobrar tenía un saldo negativo. O sea, en el Estado. A lo mejor sumaron mal, metieron un número mal, eso es un disparate. Que empleado en nómina incluido en otra institución, si fuera por eso, anduviera el preso al pecho aquí. O sea, todos esos disparates. Entonces, si uno ve por otro lado, eso sale por un lado, de que una auditoría de SENASA, no de ahora, que la de ahora que hay que hacer, del 20 al 25. No del cuánto fue, del 19 al qué sé yo qué, del 17 al 19, no. Es del 20 al 25 que se hace falta. Eso que está ahí, todo eso es bobería. La del 20 al 25 es la que tiene que sacar el desastre que hay, que hubo que coger 11,000 millones de manera ilegal, digo yo y lo mantengo, del pago de CISARRIL, de los trabajadores, del riesgo laboral para depositarlo ahí. Ese dinero no es para SENASA, ese dinero no es para darlo para allá. Ah, que el consejo se reunió, se puede reunir 10 consejos. Bueno, pero nada. Entonces, cuando usted ve eso, ahora dice, Jochi Gómez habría usado empresa fantasma para comprar apartamentos de lujo. Y ahí presentan un sinnúmero de cosas, y está en la prensa, que una empresa que se creó, OML, utilizada como un vehículo financiero para ocultar fondos, para comprar apartamentos, terrenos, villas, con Decolor, Pago RD, y todas esas cosas en una empresa que él tenía, como hace muchísima gente aquí. Dije, para mover más de 1,000 millones de pesos, una fachada para mover más de 1,000 millones de pesos, pero resulta que la licitación de Intran, la que armó el lío, era por 1,200 millones, que esas son de las cosas que yo digo. 1,200, la publicación, después se adjudica en 1,314. Yo lo manejé mucho ese tema aquí. Tumbaron la página de compra y contrataciones, no debió haberse caído, no debieron aprobar esa licitación si no tenían los recursos. Los recursos después que lo autorizan de Palacio que vengan. Entonces en la sometimiento no está ni compra y contratación ni está el que autorizó de Palacio esas cosas, que no tiene que ver con esto. El problema es que usted ve ahora, si son 1,400, él dijo, yo nada más recibí un 20%, 200 millones, si quieren lo devuelvo. Entonces se habla de 1,000 millones de pesos para mover cosas, entonces no tienen que ver con el tema en sí. Si él de alguna manera hacía otras cosas por ahí, usted tiene que investigar esas otras cosas y meterlo en ese expediente. Entonces presentan todas estas cosas una encima de otro, bienes de lujo, un apartamento de 16 millones, terreno de 48 millones, una villa de 93 millones en Capcana. Todas esas cosas, blanquear de capitales, cómo orquestaron el fraude, en eso es que se deben enfocar. Pero ahora yo, entonces, en un periódico con todos esos detalles, y ya no lo habíamos comentado aquí, cómo fue que se hizo, se manipuló, se falsificaron documentos, pero no puede hablar de que se había usado tú no agarras una empresa, y que 1,000 millones y 2,000 millones y 3,000 millones, cuando entonces en otra parte dice, estafa millonaria en Intran. Va, para que usted vea en el mismo periódico las 3 noticias. Entonces, 1,000 millones que para lavar y cosas que yo no dudo, a lo mejor hasta más de ahí. Pero con lo que tiene que ver con Intran, que es por lo que están sometidos, por lo que le han armado toda la cosa, dice, estafa millonaria en el Intran. Implicados habrían lucrado 200 millones. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En el peso y medio o en el 1.50? Si son 200 millones, si que fue lo que él recibió 200 millones. Ah, que tenían espionaje, que terrorismo, que todas esas cosas. Yo no digo que no, todo eso puede ser y es verdad. O no es verdad, o sabrá lo que diga el tribunal. Pero es la parte
de enredar la cosa. O son 200 millones. ¿Por qué se permitió que la licitación de 1.200 millones se firmara un contrato por 1.314? Yo siempre lo dije eso desde el principio. Ah, pues entonces compra tiene que estar aquí. ¿Por qué se permitió que la licitación siguiera su curso si el contralor dijo que tenía el dinero? Pues eso es obligatorio por compra y contrataciones. Yo no participo en ninguna licitación de la que cualquiera que me toque si yo no he pagado mis impuestos, TCS, DGI, estoy al día. Lo primero que te piden entre los documentos. Entonces compra debiera estar respondiendo ahí. Por ejemplo, pero si son 200 millones y él dijo, lo único que me desembolsaron fueron esto, que si estaban cambiando los semáforos por uno viejo, que si lo pintaban, que si era lo mismo, que si espionaje, que si terrorismo, todos son otros 500. Yo no me refiero a eso, yo me refiero a que usted ve cómo filtran las cosas y se empiezan a presentar el expediente, 1.000 millones para lavar. Sí, él puede hacer lo que le dé su gana, lavar, fregar, cocinar y todo eso. Pero si es Intran y fueron 200 millones, como de aquí, estafa millonaria en Intran, porque hasta en el mismo periódico y en las mismas noticias tienen que presentarlo, habrían lucrado 200 millones. Entonces, ¿qué tiene que ver todo lo otro? Tiene que ver que todo eso lo hacen para marearnos. Una pausa, que esto es economía y mercado.